Ok, hoy día vamos a hablar de VM y OCT en catarata. Obviamente es un tema en el cual tengo que hacer mi declaración de intereses y siempre sabemos que la catarata es la reina de la oftalmología. Nos va a estar, es la cirugía en la cual todos queremos participar, la que más nos apasiona. El VM y el OCT ambos son exámenes auxiliares. Son útiles, pero son complementarios, tienen ambos ventajas y desventajas. En el segmento anterior, yo tengo ambos a la mano y los tengo para estudiar el ángulo, la cámara anterior y algunas cosas más que vamos a hablar. ¿Cuáles son las ventajas del OCT? El OCT yo digo que es la imagen bonita, es el bonito. Es una luz infrarroja, es de no contacto, es una excelente resolución, nos puede ver desde la córnea a la pars coroidea del iris, ahí se queda porque es luz. Nos habla de la configuración del iris periférico, es reproducible y es delegable. Las desventajas es de que es un solo scan, es una reconstrucción, en realidad no es una imagen. Muchas veces las imágenes no son las mismas imágenes que se toman, son reconstruidas. Tiene dificultad para evaluar el párpado superior e inferior. Todas las imágenes que usted van a ver son generalmente las que les presentan, son del meridiano de 3 a 9. Y pacientes que tienen poca colaboración, un paciente que tiene Parkinson, un paciente que tiene nistagmos, es casi imposible. Es muy poca, hay pacientes con poca colaboración más aún. Y uno de los defectos es que sobreestima los ángulos ocluibles. También en nuestros ojos pigmentados, especialmente porque eligen en limbo, o como en este caso, están viendo que hay algo que impide y que da una sombra que no nos deja el espolón escleral, un 10 a 30% no permite ver el espolón escleral claramente, por lo tanto no usar el método típico para la detección del tracto. No ve detrás del iris, o si ve, lo ve muy limitadamente. El costo realmente ya no es una ventaja. Y por otro lado está el VM, que es el guapo, o sea, es preferible ser bonito o ser guapo. El guapo es un ultrasonido de alta frecuencia, el VM. Puede darse en miosis, no es problema la miosis, es portable, visión aún en córneas y medios opacos. La resolución es buena, no tanto como los CT, pero 35 micras axial y 60 micras lateral. Ve detrás de la córnea hasta la retina periférica, lo cual es una gran ventaja. Excelentes imágenes, menor resolución que el OCT. Y múltiples medidas con caliper y en Aries. Es un examen dinámico contra la foto, aunque ahora ya están saliendo OCTs que dan exámenes dinámicos. Desventajas, precisa entrenamiento. Pero todos nosotros necesitamos entrenamiento. ¿Quién no se entrena? Para operar una catarata hay que entrenarse. Para hacer todo hay que entrenarse. No es una desventaja. ¿Consume tiempo? Por Dios. Es bien hecho, no consume tiempo. Como todo en esta vida, la curva inicial es un poquito problemática, como siempre, como en todo, pero una vez que uno lo domina o tiene una mediana dominancia sobre el asunto, no es problema. Y además, las cosas hay que hacerlas bien, el tiempo no es un factor limitante. Posición supina y de contacto, caramba, la gonioscopía, que el estudio del ángulo es el gold estándar, y es de contacto, no le tengamos miedo a eso. No indentación, sí, no puedes hacer indentación si utilizas el general, pero puedes hacer una pseudoindentación si utilizas el ClearScan. Sigamos entonces. Interconsulta, se me fue un rato. El VM y el OCT es la interconsulta. El VM es la interconsulta ecográfica en el segmento anterior, más frecuente en mi práctica, más aún que el OCT. La ventaja del método ecográfico es ¿por qué? Porque ve más allá del pigmento de la pars plana y la pars coroidea del iris, perdón. El VM y el OCT no son exámenes de rutina, pero puedes darnos sorpresa de cuando en cuando y le va a presentar un pequeño caso. Paciente femenina de 64 años, agudeza visual, movimiento de manos, 20-40 en el izquierdo en la primera visita, en el examen del diciembre 6 de 2013. Presión ocular, con tonómetro de aplanación, 13-14, y había tenido un posoperatorio de vitrectomía pars plana del ojo derecho por retinopatía diabética meses antes. Se debió en
diciembre, se había operado en septiembre. Se hace el examen, nos lo mandan para hacer ecografía, nos lo mandan para hacer biometría. Entonces, pero siempre le hacemos un examen y vemos que a la biomicroscopía no hay inflamación, hay una catarata densa. En el fondo de ojo que se podía ver que era el izquierdo, había microhemorragias y exudados. Y como le decíamos, venía por cálculo del lente tipo doble. Y esta era la foto, pues obviamente cualquiera se da cuenta que aquí hay una catarata. ¿Y qué pasó? Comenzamos a hacer el examen. Inmediatamente hacemos el examen, encontramos esta masa en el polo posterior en forma de lente. Dijimos, ¿qué pasó? Que algo no funciona, tiene una catarata, la biomicroscopía, dos cristalinos, imposible. Entonces, así es. La vida te da sorpresas. ¿Por qué? Porque cuando le hicimos el VM, vimos que el cristalino había sido, o sea, se mantenía la cápsula anterior, se mantenía la cápsula, parte de la cápsula posterior, y el núcleo había caído. Y caímos en cuenta de que había tenido una vitrectomía plana. Entonces, durante el acto quirúrgico, por algún problema, se había roto la cápsula, se había mantenido toda esta corteza, y el núcleo había caído hacia atrás. Hubiera sido imposible de ver esto si no hubiéramos tenido la ayuda del VM. Así que fíjense, tiene cierto grado de utilidad. Entonces, podríamos decir, podría ser una gran ayuda en el preoperatorio de los cataratas en algunos casos específicos. Veamos cuáles. Si queremos tener, por ejemplo, visión de la bolsa capsular, el VM nos va a tener una gran resolución de ella. Si queremos tomar medidas de la cámara anterior y saber las relaciones que hay entre la cámara y el cristalino, cómo están los ángulos y cuál es la relación de todas estas estructuras entre sí, nos va a dar una excelente idea. Obviamente ahora con el VM tenemos equipos magníficos que nos dan estas fotos que son impresionantes, donde podemos ver con gran resolución la córnea, el limbo, el espolón escleral, el iris, la cápsula anterior, el córtex, el núcleo, el cuerpo ciliar, borrosamente la esclera conjuntiva, siempre y cuando no haya zonas de pigmento en este. Es un caso muy bien escogido, ¿no? Cuando queremos ver el espolón escleral con ambos métodos, tenemos que estar seguros. ¿Por qué? Porque el espolón escleral nos va a permitir ver el trabéculo. Con el VM lo buscamos muy rápido, pero la ventaja de los CT es que, si bien es cierto, no vemos el espolón escleral, sí vemos el SLEM con mucha claridad. Miren, aquí vemos el espolón escleral. Ahora, en el ángulo, pues, el OCT de dominio espectral nos puede dar mejor resolución, pero los detalles son claramente visibles en ambas técnicas. Se pierde un poco de resolución para agarrar un poco más de profundidad, ¿no? Entonces, con el dominio de tiempo. Con el ST también podemos aprovecharlo, si lo tenemos, para ver las medidas simultáneas en la cámara anterior, grosor de córnea, cámara anterior, bol del lente, y todos los parámetros del ángulo que deben ser tomados siempre en el espolón escleral. Ese es el problema, a veces no lo logramos ver. Podemos determinar si hay sinequias o no, y ver cuál es la estructura del ángulo, con el OCT inclusive. No vemos espolón como le vimos, pero vemos el SLEM. Y eso deberíamos plantearnos en cambiar la metodología. Siempre buscamos el ángulo o el trabéculo a expensas de encontrar el espolón escleral. Pero con el OCT deberíamos pensarlo viendo la línea Schwalbe o viendo el SLEM. Obviamente los quistes y sus relaciones lo vamos a ver mucho más precisión con el VM. O el cierre extremo facomórfico también puede ser visto con el OCT, con el VM, pero a veces, por ejemplo, ver esas zonas pueden ser un poco más difícil con el OCT. Donde tiene una utilidad grande es en las pupilas pequeñas. En las pupilas pequeñas donde no hay forma, así las vemos, a veces no tan pequeñas estas, pero que no dilatan en todo caso, a veces tenemos sorpresas detrás de esa pupila pequeña. No solamente cristalino, a veces vemos sus funciones coroideas o hipotensiones de larga data, que y es como si estuviéramos pescando. Tenemos una orca debajo de nosotros que nos va
engullir, así que cuidado con esas pupilas pequeñas. ¿Por qué? Miren, sí sabemos. Y esto es lo que está detrás. Esta es la horca que está detrás. Miren este cristalino, cómo cierra el ángulo. Y esa cámara, este es un paciente mío, que realmente fue un reto operar el cristalino ese, porque en realidad cataratoso y todo era un inmenso lente. En el cierre angular también lo puede. El cierre angular es un villano muy malo, mírenlo acá. Y causa ceguera. El mecanismo facomórfico se basa en que este cristalino se adelanta por intumescencia. Miren lo intumescente, se va metiendo en cámara anterior y al meterse cierra el ángulo. Aquí se combina con un bloqueo pupilar. Pero miren la característica que podemos ver con el VM. Vemos estas bolsas intracristalinianas que nos están hablando de que nos está esperando en sala de operaciones. ¿No? Tenemos que ver, ¿para qué? Para no hacer la capsulorhexis. Hay que ver línea espolón-escleral, y su distancia a la cápsula anterior. Ese es el BOLT anterior. Una segunda línea de esta, una segunda distancia, que es partiendo de esta misma línea espolón-escleral, ir hasta el endotelio. Si esta línea del BOLT es más de 1/3 de esta línea, esto es un mecanismo facomórfico y este lente debe ser retirado porque es la causa de riesgo de cierre angular. Miren, aquí es el facomórfico. Con buena suerte de que el ángulo no está totalmente estrecho, no está cerrado, pero de todas maneras este cristalino es la causa principal de este cierre angular. Retiren este cristalino, pongan un lente de 1 milímetro y este espacio se va a abrir plenamente. Bueno, pero pasa esto, que ya sucedió, que fue un cierre angular, que hay una isquemia, que hay una ginequias muy fuertes, operar esta catarata realmente es un trabajo. Hay facomórficos con cristalinos muy grandes, que pueden ser transparentes, o con cataratas muy densas, así que es una excelente indicación de cirugía tenerlos en cuenta. Ahora sí, cataratas intumescentes. A veces son visibles si hacemos inmersión con el modo B, con 10 o 15 MHz. Pero estas son las que vemos, miren. Esta de acá con todas las bolsas cristalinianas que hacen presión, bolsas líquidas internas, que van a hacer presión en el momento de la cirugía y nos va a dar sorpresa, ¿no? ¿Cómo está? Es relativamente interesante que la vemos así. Y no nos imaginamos, y el VM nos ayuda, que va a estar de esta manera. ¿Y qué sucede cuando una visita a Buenos Aires sin querer? Es linda la bandera argentina, pero con el sol del Perú, pero nadie la quiere ver en sala de operaciones. Linda la bandera argentina con el sol del Perú, pero nadie la quiere ver en sala de operaciones, así que chequemos bien. Hay una combinación de factores en el estudio del ángulo. Tenemos facomórfico con bloqueo pupilar. Tenemos la combinación de facomórfico leve con bloqueo pupilar, pero la inserción, miren, el iris plató acá, le salva a este paciente del cierre angular porque el iris se insertó muy adelante en el cuerpo. ¿Sí? O sea, el plató a veces no es tan malo, el plató viene siendo algo buena gente. Ahora, a veces el plató es de inserción muy cercana al escleral, y ahí sí es cerrado o cerrable. El plató no hay uno, hay varios. Y hay que tener en cuenta entonces que una mujer mayor de 40 años, hipermétrope, con ángulo estrecho, siempre debemos considerar el cierre facomórfico. Y debemos considerar todos los factores para decir si justifica una lensectomía en ausencia de catarata. Porque si la causa del cierre es un mecanismo facomórfico, la solución es cristalina, no hay otro. Hacer una iridotomía no pasa nada, es un paciente con crisis hipertensiva de mucho tiempo, miren las sinequias, que viene en diciembre 21, obviamente, el último día antes de Navidad. Y el problema es que hay que operarlo, y hay que operarla. Y encontramos que se abre la cápsula, pero el ángulo, perdón, se abre la cámara,
pero el ángulo no, porque estas sinequias son de larga data. Entonces nos olvidamos de operarla, dejamos que pase, no la operamos. Entonces tenemos el problema de que a pesar que la cirugía en el preoperatorio, el postoperatorio nos abrió la cámara, tenemos las sinequias que nos impiden el resultado. Una goniosinequiolisis siempre es más difícil, es más traumática, es más complicada. Y esto lo podemos evitar. Eso me cambió la idea. Entonces, ¿por qué? Porque tienes un cristalino intumescente grande que el preoperatorio, cuando tú colocas el lente, ganas cámara anterior y ganas espacio en el ángulo. Además, fíjense lo que sucede. Entonces, me dio la idea de crear los casos preventivos, o sea, la cirugía glaucopreventiva, donde tú retiras el cristalino, solucionas el problema refractivo, abres el ángulo, y miren en este caso este platón, inclusive el ángulo, no sé cómo filtraba acá, pero queda algo, pero solucionas varios problemas. Todavía tienes que estar pendiente de este ángulo porque no es un ángulo abierto. Imagínate con el problema del cristalino además. Nadie se escandaliza por hacer una FAUCO refractiva, menos por hacer una glauco preventiva. Entonces, tenemos que ver en este caso, fíjense cómo era antes, y fíjense cómo quedó después. Este es el color estelar, el trabéculo está por acá, hay filtración. En las congénitas el VM se destaca, esta es una nuclear congénita, miren perfectamente cómo está. Esta es una nuclear embrionaria, la nuclear embrionaria la vamos a ver, y estos sí vienen pues con las subcapsulares posteriores. Aquí se ve muy clara, aquí se ve a la lámpara hendidura, la subcapsular posterior. Y estas subcapsulares posteriores son importantes, y así viene el OCT, eso es un OCT de Switzer, incluido en el Ion Master, donde hay bandas que van al núcleo. Y cuando haces la hidrodisección, esto rompe la cápsula posterior. Es también subcapsulares que no tienen bandas, en este caso, ese Switzer lo ve perfecta. Y estas dos que tienen bandas, que cuando vas a hacer la hidrodisección, vas a romper la cápsula posterior. Entonces tienes que modificar tu forma de operar. Ventículos posteriores y otros tipos de cataratas. Esta, fuera de todo parámetro, este es más que una catarata, parece un quiste. Cataratas raras como esta que quiere faquear. Parece, pero no es. Y el problema es que cuando parece y no es, te pegas resbalones. Entonces, seguro que estás haciendo. Hay otras cataratas que están ocultas, aquí como el metro de Tokio, que están empujando el tumor y cerrando, el cristalino, y cierran el ángulo por presión. Entonces hay que estar muy pendiente. Y como les decía, el iris platón no es siempre un villano. Acá en un facomórfico extremo, la inserción anterior en el cuerpo ciliar dejó este ángulo abierto. Así que a veces el platón es nuestro villano favorito. Tenganlo en cuenta. Podemos ver también cataratas morganianas, traumáticas. Miren, acá se les desinfló el cristalino por un trauma, especialmente por una ruptura posterior. Es un trauma contuso. O un faco anafiláctico por ruptura de la cápsula anterior. Y hoy en día, que hay la vastinitis, una epidemia, hay gente que no la sabe hacer, no la sabe poner, y hacer facos anafilácticos con ruptura de la cápsula posterior en un proceso de colocar a la vastina. En esta ifema total, pues no sabíamos que había una morganiana y aquí fue tremendamente útil. O para ver si hay membranas ciclíticas retrolentales, también se pueden ver perfectamente en este caso. Cuidado, yo pienso que utilizar todos estos medios precataratas es para evitar tirarse al agua hay medusas en ella. Entonces es bueno ver qué hay debajo para sumergirnos en ella. Igual en el cristalino. En el postoperatorio también puede ser de gran ayuda, especialmente si hay complicaciones. Podemos ver dos lentes. Ahora sí hay dos lentes. Ahora sí es real. Acá hay uno puesto en cámara anterior, mal puesto. Y acá hay uno flotando en polo posterior. Entonces hay dos lentes, no dos cristalinos, pero sí dos lentes. O esto, miren, la gente que viene con un lente y de repente me viene diciendo que no ve. A la mañana siguiente la pasamos a lámpara de hendidura y en la pantalla le digo que hago una respiración y vemos que aquí se mueve algo. Entonces nos llama la atención, pasamos al VM y al OCT
y vemos esta captura, lactocrumenancia se llama, la cápsula estrechada, el lente está en surco, pero la cápsula bloquea la rexis y la cápsula está llena. Entonces, o una presión posterior del lente o una ruptura con jack de la parte posterior solucionan el problema. Miren, nuevamente se vio acá cómo se forma esta captura del lente o bloqueo capsular, ¿no? En este caso podemos ver también algunas complicaciones, como este hongo vítreo sobre el lente intraocular. O podemos ver que este contacta aquí, ya sea en córnea o está en cápsula, en contacto con la córnea, en este paciente. Un caso tormentoso, porque el lente está tilt. Aquí un cierre angular, a pesar de que el lente está in situ, hay un cierre angular en 360 grados. O, en este caso, un contacto de la pieza. Es interesantísimo porque es la única forma de ver el contacto con el cuerpo ciliar o con el surco que nos va a decir si hay uveitis estas insidiosas. O este que sí está tan tilt, que aquí lo vemos, que se metió empujando y cerrando el ángulo, deformando toda su arquitectura. O esta dislocación, obviamente esto lo vemos con lámpara hendidura, una dislocación de la elástica en la cámara anterior. O cuando hay fijación escleral y queremos saber por dónde está pasando esa fijación, el UM es impecable. En este caso nos damos cuenta que pasaba por el surco ciliar y podría ser la causa de esta hemorragia. Lío de cámara posterior en cámara anterior. ¿Cómo pasó esto? No sé, pero también pasa. El lipo es un no contacto del lente ni con el cuerpo ciliar, ni con el iris, un lente bien colocado, se ve inclusive la cápsula, podemos ver que es un platito, y está bien colocado. Pero también podemos ver fimosis capsular, es decir, este lente, mire cómo se estrechó y cómo está estirando la zónula. Esto es ideal para verlo con el dedo. Conclusiones. Nos da una visión total del segmento anterior, identifica posibles situaciones de riesgo antes de la cirugía de catarata, identifica la concomitancia de los diferentes procesos, determinando el orden de importancia, define el papel del cristalino en el cierre angular, y en pacientes con cierre facomórfico con cristalino transparente, establece la indicación de la lensectomía. Es un examen complementario, puede ser de gran ayuda para ver qué sucede detrás del iris, puede ayudar a prevenir catástrofes intraoperatorios. Y además, si está ahí, ¿por qué no lo usas? No es indispensable, pero de hecho que sirve, de hecho sirve, y si está ahí, buscarlo. El final feliz sería ser siempre un lente intraocular en bolsa, sin problemas, sin tener más cosas. Ahora, el OCT, tenemos un poquito de tiempo quizás, podemos verlo. El OCT nos ayuda porque nos va a dar poquimetría con separación del epitelio y el estroma para cirugía de láser. El OCT nos va a dar mapa de grosor epitelial y ese adelgazamiento del epitelio se va a asociar a queratocono temprano, ¿no? Y eso es interesante cuando nosotros vamos a ver el pronóstico de la cirugía de catarata. Obviamente adelgazamientos focales por cualquier causa van a ser vistos con el OCT. Después de la cirugía, un desprendimiento de la DSMET también es posible de ser visto. Y aquí también perfectamente evidenciado por el OCT. Queratitis estriadas y el grosor de la córnea no va a ser posible verlo con el OCT. LASIK, una herramienta valiosa antes y después de la cirugía, porque nos da la córnea en vivo. Y una vez podemos ver la charnela, el flap y el espesor residual para verificar si no hay ectasia o asegurarse que hay suficiente estroma para poder operar. Los cambios post-paquimetría, especialmente si queremos hacer un cálculo del lente intraocular y no tenemos claro qué cirugía hubo, en los casos mínimos, o para ver queratoconos, tanto los iniciales que ya hemos visto como estos ya marcados. Anillos también pueden ser vistos perfectamente con el OCT. LASIK también visto con el OCT. Miren qué linda foto, cómo se ve clarísimo, ¿no? Y distrofia de Fuchs, las gutatas, el engrosamiento, las bulas epiteliales, miren la gutata, clarísima se ve con el OCT. Tumores también. La ventaja del UVM es que ve la parte posterior de los tumores.
perdón, del VM. El OCT no llega tan profundo, melanomas, melanocitomas, todo lo demás puede ser perfectamente vistos con uno. Y lo último, el pterigion y la neoplasia de superficie ocular. Aquí el OCT se luce. Esta pequeña imagen que no es pterigion nos está dando un epitelio engrosado e hiperreflectivo y una transición abrupta muy marcada de normal a normal que nos dice que es subepitelial y que además, miren aquí, un corte muy brillante, con sombra, y este corte, esta es una forma típica de un examen. Entonces, ambos son complementarios. OCT preiridiano, excelente, VM posiridiano, son complemento a la gonioscopía, deben ser ordenados con un propósito claro luego de los exámenes, útiles en casi todas las patologías del segmento anterior. Muchísimas gracias.